Bueno, y seguimos en el ego. Es tan protagónico que debemos de ser intencional en identificar cómo el ego nos domina de manera individual y personal. El ego no es bueno ni es malo, pero sí es la causa de esa personalidad, es la causa de ese ser neutro, negativo, de ese yo ilusorio que realmente no soy. Y cuando empezamos a ahondar en ese ego que nos ha acompañado por tantos años y empezamos a identificar, cuando yo empecé a identificarlo, yo dije, wow, tengo una sombra tan grande que me domina. Y no era consciente de eso. Recuerdo, partiendo del testimonio de Luisfer, cuando él estaba en ese momento crítico, el ego actuó, salió. Yo soy capaz, no me voy a... me volví autosuficiente porque yo soy capaz. Este matrimonio no se puede acabar y la crisis no, para nada. Además, tenía una necesidad de demostrarle ¿a quién? Pues a la familia de él, que a pesar de que no creían en mí, yo podía trabajar, aportar, cuidar y que no iba a separarme porque era darles gusto a ellos. En ese momento no lo pensé, pero el ego sí lo pensó, el ego dominó esa situación, el ego hizo que trabajara incansablemente, que emprendimiento que cogía era el emprendimiento que salía, que surgía y eran los aplausos y es que por usted está, por usted ese matrimonio, por usted están todavía juntos, es que usted es muy trabajadora. Eso es el ego, porque yo me volví esclava del ego. El ego me llevó a un trabajo tan, ¿cómo lo podría decir? Tan adicta, tan esclava, tan infeliz. Generando una demanda inagotable. Exactamente. Por hacer. En el caso tuyo, y no paraba. Era de ese actuar, de ese hacer, de estar en función de todo, porque tenía ese disfraz de la Mujer Maravilla, ¿no es cierto? Que era la que estaba salvando, era la redentora. Eso es. Entonces ese ego a mí me tiranizó, me dominó, me empoderó, pero no de la manera correcta. ¿Por qué? No escuchaba, hablaba y no dejaba que otra persona, yo hablaba y no dejaba que otra persona conversara o aportara. Siempre tenía las estrategias, tenía el control de todo. O sea, si no se hacía como yo lo disponía, lo veía, lo planeaba, era caos. Y ese es el ego que muchas veces me llevó a momentos de demasiada frustración porque nunca sentí la satisfacción. Yo nunca me sentí la mujer realizada por haber apoyado en la manera como apoyé a mi esposo, porque en el fondo había un actuar que era de ese yo ilusorio, de ese ego que me daba duro y que me incomodaba y que te afectaba además. Claro, Adri, entonces esa esencia de querer salvar la familia, de querer ayudar, de querer estar atenta, dando el respaldo en el momento que se necesite, fue opacado por ese ego donde era la oportunidad para demostrar al mundo que eras capaz de empoderarte. Y con eso, ¿qué hice y qué me di cuenta? Que me puse una mochila tan pesada que ¿qué hizo la mochila conmigo? Te dominó y te tumbó de lo pesada que era, porque fue por medio de una enfermedad que fue vértigo. El vértigo que la aquietó. 3 meses. Entonces, el ego no es bueno ni es malo, porque el ego nos lleva a estar en alerta. O sea, cuando hemos vivido situaciones que no han sido muy favorables,
que han sido muy difíciles en la vida, de una u otra manera, si lo aprendemos a administrar y a manejar esa experiencia, nos deja cosas muy buenas porque nos enseña a desarrollar ese estado de alerta. Hay que hablar, hay que comunicarnos, hay que plantear, hay que asumir esta situación. Ese ego, cuando uno ya pasa a dominarlo, a comprenderlo, ya empieza a actuar de manera diferente. Adri, entonces la pregunta es, ¿cuál es la función del ego si en este caso nos hace tanto daño? Porque nos lleva a producir dolor. Nos generó en el matrimonio una disfunción en ese momento como pareja. Nuestros roles estaban invertidos, sí, y eso nos generó mucho daño como esposos como esposos nos y como familia. Daño. Entonces ahí es donde tenemos que entender que el ego no es bueno ni es malo, es necesario en esa época de adolescencia para protegernos del mundo. Porque cuando estamos saliendo a asumir nuestra propia responsabilidad en esa adolescencia y viene el mundo con todos sus paradigmas, con toda la cultura, absorberte, con toda la familia, a rechazarme, a ponerme freno, a no sirves, controlarme. no eres, Entonces el ego, la función del ego es protegerme, proteger mi esencia. Pero como va creciendo y se va volviendo parte de mí, entonces esa coraza ya se adhiere a mi piel. Solo es cuando el dolor es tan fuerte, cuando yo tomo conciencia de que ese no soy yo y que actúo de maneras que no soy consciente, de que no actué por hacer daño, porque muchas veces actuamos en nuestra relación de pareja haciendo daño a la otra persona. Y no siendo consciente. Respondiendo agresivamente, respondiendo reactivamente. Y el ego te muestra otra cosa, no te deja ver eso. Generamos dolor a esa persona que está tan próxima a mí. Es solamente ahí, en ese momento de dolor, que tomamos conciencia que estamos siendo dominados por ese lado oscuro que hay dentro de nosotros. Y ese lado oscuro es el que tenemos que ahora con estos talleres que estamos yendo a identificar esos momentos difíciles, esos momentos que hemos tenido en nuestra niñez. Vamos a identificar ese ego desde cuándo lo traemos, porque muy seguramente ahí nos vamos a dar cuenta, Adri, que lo traemos en nuestra mochila. Yo me di cuenta y casi me aplasta. Claro, porque es esa mochila pesada con la cual estamos caminando para todas partes y está lleno de esas piedras, de ese dolor, de esa angustia que no me deja vivir en paz, en amor, en libertad. Y está aprisionando la esencia que está allá guardada en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, la función del ego es precisamente protegernos en esa adolescencia, pero ya es el momento de decirles: alto, aquí estoy. Y vamos a tomar control de ahora en adelante de nuestra esencia y vamos a dejar fluir en nuestro ser el amor, la paz, la libertad, el gozo, la misericordia, el deseo de servir, el deseo de amar. Vamos a empezar a dejar fluir. Y es ahí cuando entonces tomamos control del ego para que no nos siga gobernando, para que no nos siga dominando en nuestras emociones y en nuestro comportamiento. Y con esto quiero como añadir, Luisfer, que el ego ya no puede competir con la esencia. La esencia es lo que se debe guardar en el corazón, no el ego. El ego que a veces nos convierte, a veces nos lleva a esa altivez, a ese desespero, a esa frustración, no puede competir con el corazón. Ese ego no puede ocupar lo que es el lugar de la esencia, de lo que tú acabas de hablar. Es como cuando plantamos una semillita.
Hay que plantarla en un vasito de tierra pequeño, regarla, sacarla al sol, traerla. Y con el pasar de los días y de los meses hay que cambiarle de materita, y cuando menos pensamos, ya está creciendo, está dando sus bracitos de retoño, sus hojitas, sus frutos o sus flores, y estamos felices. Así mismo es esa esencia hay que recuperarla, hay que cultivarla acá, desplazando, controlando el ego, porque el ego no es bueno ni es malo, pero no podemos dejar que ocupe el lugar que le corresponde a la esencia. Así es, entonces vamos a tener un cara a cara con ese ego.